Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Esto es La de 8, un programa donde los periodistas discutimos sobre cuál será la nota que encabece los titulares mañana. Está aquí en el estudio el periodista Gabriel Díaz. Gabriel, un placer, como siempre, acompañarte en este espacio. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, mi querido Horacio? Es un gusto para mí estar con ustedes. Y bueno, vía Zoom está nuestro queridísimo fundador de este programa, piedra angular del periodismo, el señor Eduardo Ruiz Gil. Eduardo, ¿cómo estás? Por eso te quiero, porque me echas unos tacos de Pero ego claro, formidables. no, pues Mi querido Horacio, te saludo y saludo eres también con grande. gusto a Gabriel, que está ahí con nosotros. Hola, ¿cómo estás, mi querido Eduardo? Oigan, y bueno, pues Bien, Gabriel, gracias. ya llevamos más de un año con la pandemia y hoy en este programa vamos a platicar acerca de qué ha cambiado, cómo nos ha afectado, nos quitó las máscaras, evidenció asuntos terribles. Es decir, Eduardo, ¿tú cuál sería, así a bote pronto, tu primera reflexión de esta pandemia que todavía estamos viviendo? Pues de que agarró a México desprevenido, pero hay que decir en honor a la justicia y a la verdad que agarró a todos los países del mundo desprevenidos. Hay países que tienen un mejor sistema de salud que obviamente también han estado pagando el precio de estar desprevenidos. Pero digamos, ahí tienes el gran sistema de salud de Israel que ha podido reaccionar más rápidamente ante la pandemia y ante también la vacuna, haciendo una campaña de vacunación sumamente exitosa. México, desde que empezó la pandemia, teníamos pocas camas, teníamos pocos respiradores, teníamos muy pocos médicos y los seguimos y no los tenemos todavía porque un médico no lo improvisa en un año. Neumólogos, infectólogos, cardiólogos, neurólogos, porque se necesitan todos estos especialistas por los efectos que produce un caso de COVID. Entonces, a México lo hago desprevenido y no es culpa de nadie más que de los gobiernos que antecedieron al actual, que aparente y obviamente invirtieron menos de lo que se necesitaba en el sector salud de nuestro país. Gabriel, así a bote pronto, ¿cuál es tu reflexión? Pues fíjate, yo me voy a robar una idea del gran profesor, por cierto, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Yuval Harari, Ajá. que él dice que hay que celebrar que cayó un impacto verdaderamente benéfico, inédito para la humanidad, desde el punto de vista científico. Estoy muy de acuerdo con Eduardo de que a todos nos tomó desprevenidos, que no estábamos preparados en el mundo para un embate de estas características, y que incluso los países con muy buenos sistemas de salud tuvieron severos problemas, como lo sigue teniendo Alemania, como lo sigue teniendo el Reino Unido, como lo sigue teniendo Italia. Italia, Francia y España. Pero Harari dice que lo que hay que considerar, por ejemplo, es el tiempo récord, primero, en que logramos decodificar al virus. El DNA del virus en 2 semanas ya estaba decodificado. Sí, pues, la manera para estudiarlo, para asediarlo, para entenderlo, incluso sus primeras mutaciones, se dio a las 2 semanas. Y en tiempo súper récord también, a un año, a menos de un año, ya se habían ensayado de manera positiva la mayoría de las vacunas que se están aplicando. O sea que la humanidad reaccionó, digamos, desde el punto de vista científico muy bien. Yo creo que esto de suyo no es un cambio, porque sabemos que la ciencia se alimenta de estas incógnitas y de las emergencias y sabe reaccionar ante adversidades y ante emergencias, ¿no? Pero lo que debemos de celebrar es que en tiempo récord tuvimos, si no la cura, si no el tratamiento, por lo menos la vacuna. Ya conocemos al bicho, ya sabemos de dónde viene, ya sabemos cómo se comporta, incluso ya hemos estudiado sus variantes y a menos de un año la humanidad ya había empezado a vacunarse. Esto no se había visto en las situaciones pandémicas anteriores, en la del 18 del siglo pasado, mucho menos en la del siglo 14, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nos trajo la pandemia, en primer lugar quiero referirme a ese punto de vista benéfico, es que hay que apoyar a la ciencia porque la ciencia nos puede sacar de un apuro de estos y además en tiempo récord. Y es muy interesante lo que dices, Gabriel. Todos estos descubrimientos son la secuela de mucha ciencia que se estaba realizando antes. La tecnología del RNA mensajero que se utiliza en las vacunas de Pfizer y de Moderna ya llevaba años en que estaba ensayando y aquí se pudo aplicar. La inteligencia artificial, la potencia de nuestras computadoras hacen que los avances sean en tiempo récord. A mucha gente le cuesta mucho trabajo entender. Yo hablo con médicos de la vieja guardia que se quedaron creyendo que las vacunas las siguen desarrollando dentro de una cáscara de huevo, caray.
Pero otra cosa, y que ustedes no han contemplado de lo que el COVID nos dejó, es millones de personas en crisis de ansiedad y depresión. Tanto así que los ansiolíticos están escasos. Y hay millones de personas en el planeta que van a tener que ir con terapeutas, con psiquiatras, porque esto nos dejó dañados psicológicamente, que es otro de los efectos del Bueno, ¿y COVID. qué me dices de los daños fisiológicos que está dejando el COVID hasta en personas que han tenido un caso leve? Problemas pulmonares, problemas neurológicos, problemas, újole, ya entendimos, como decía Gabriel, ya entendimos el código genético, pero está mutando y el daño que hace este bicho es terrible. Yo me quería referir a lo que decías tú, Horacio. El Dime. embate sobre la sociabilidad fue Claro, brutal. sí. Fue brutal. El confinamiento nos vino a enseñar que el hombre verdaderamente o es un ser social o no tiene razón de ser. Claro. Porque el confinamiento nos puso en un estado de estrés, en un estado de angustia, Sí. que se disparó por todas partes lo que pensamos que era el santuario sagrado de la familia como un lugar quieto, pues resulta que no. La mayoría de mis amigos dicen, si esto no termina, yo voy a terminar asesinando a mis hijos y divorciándome de mi señora. Es decir, y además estos problemas de ansiedad se Híjole, reflejan... que ya están medio esquizofrénicos tus cuates. Porque la verdad, Oye, a ¿qué ver, amigos tienes? yo la semana pasada cumplí un año en confinamiento Sí, y me he entretenido porque he leído como nunca, he trabajado como nunca. Yo creo que uno de los problemas del siglo actual y de tal vez de hace ya muchos años es que el ser humano perdió la capacidad de acompañarse, Claro. porque mucha gente no puede explicar su existencia si no es en función a sus amigos y conocidos. Y Pero creo fíjate, que yo eso también dejé... es parte de un drama que estamos viendo que el COVID ha traído, ¿eh? Yo dejé la natación, mi querido Eduardo, cuando ya tuve bastante capacidad como para nadar una hora continua, porque al cabo ya no sabía yo qué platicarme. Pero fíjate que eso también nos descubrió la poca capacidad que tenemos, cómo se nos cierra el mundo y no usamos la inteligencia que tengamos, poca o mucha, para extender neuronalmente nuestras habilidades y ocupar los tiempos sabedores de que vamos a estar confinados. Yo creo que esa es una gran lección Claro. también. Y tú, por ejemplo, estás diciendo, yo logré sobrevivir de manera pacífica porque supiste qué hacer con tu tiempo, cuánto entretenimiento, cuánto ejercicio, etcétera, etcétera. Pero lo que yo me refería es que en la mayoría de los casos el impacto, como así como nos tomó de manera desprevenida, nos rompió con la sociabilidad y no supimos qué hacer con nosotros. porque además hay otra gran verdad. Vivimos como para afuera, no vivimos como para adentro. Entonces, ¿qué pasó? Lo que dice Gabriel es muy interesante. Familias completas en crisis, matrimonios que tronaron, violencia intrafamiliar y principalmente las víctimas, las Pero entonces el mujeres. COVID lo que nos está demostrando es que hay un problema en nuestra sociedad. Claro, Ujú. Hay un problema. Así es. Cuando ya no podemos convivir con la gente que supuestamente amamos y queremos, hay un problema. Sí. bueno, por supuesto, Eduardo, que hay un problema porque, a ver, si la gente, como bien lo dice Gabriel, no se aguanta a sí misma, imagínate tener que estar encerrado con gente, pues si no te aguantas a ti mismo, menos vas a aguantar a los demás. Entonces, también nos viene a replantear el concepto de familia, el concepto de compañía, cuánta gente realmente tiene vocación para tener sus mijitos, son muchas cosas. Bueno, aumentó el consumo de la pornografía como no tienen idea. Pornografía por internet. ¿De qué habla eso? También de la cantidad de coitos que no se llevaron a cabo en el 2020, justamente por la Pues pandemia. dirás lo que quieras, pero ya se está analizando que en el 2020 nacieron millones de niños más de los que se esperaban. No, sí, O sea que el sí. COVID ha traído un montonal de bebés que no estaban planeados por los No, demógrafos. pero una cosa, querido, es un bebé y otra cosa, Un coitos por placer. Esos disminuyeron por millones. Y bueno, había Eso parejas no lo que... sé porque no he visto No, un sí. estudio que me lo indique. Pero fíjense, a propósito de lo que está mencionando Horacio, somos afortunados porque en este momento, por ejemplo, estamos haciendo este programa contigo desde una posición remota, mi querido Eduardo. Horacio y yo estamos acá en el estudio, lo cual nos habla también del altísimo nivel que ha desarrollado nuestra tecnología. Sí. Es decir, yo me quiero imaginar la pandemia que hubo en el siglo pasado, en 1918.
Imagínate tú, la gente pues sencillamente se cansaba de jugar a la oca, a la lotería, o qué sé yo, no tenía televisión, a duras penas tenía radio. Los medios que tenemos ahora nos han caído ahora sí que como anillo al dedo para estar en situación de confinamiento. Ha florecido el trabajo en Y casa, hemos descubierto que la productividad no se suspende si no hay trabajo presencial, la comunicación se ha vuelto mucho más expedita, conferencias, cursos, webinars, lenguaje que ni siquiera conocíamos, ahora ya es parte de nuestra nueva cotidianidad. Oye, y otra cosa ahora, que lo que no hay que también, olvidar es que esta pandemia no va a ajá, terminar rápido no, y no, no, sus no. efectos No, pueden durar durante décadas. La pandemia del 18 provocó las crisis económicas de la década de los 20 y provocó una Segunda Guerra Mundial. La pandemia del 18, podemos decir que sus efectos tal vez terminaron ahí por los años 50 y no sabemos cómo va a continuar esta pandemia afectando nuestras vidas, porque este virus no se va a ir, ¿eh? No, claro que no se va a ir, pero también respecto a lo que decía Gabriel, nos dio a los comunicadores, periodistas, nuevas herramientas. Antes, si tú querías entrevistar a una estrella o a alguien muy célebre que vivía más allá de nuestras fronteras, viajabas con todo y camarógrafo. Ahora con un Zoom, o sea, vino a transformar también la industria del entretenimiento. Nunca, nunca como antes, o sea, como ahora, perdón, nunca como ahora le ha habido re bien a las aplicaciones de series, películas. Se empezó a producir, porque había que Yo entregar conozco un entretenimiento, productor entretenimiento. teatral que ha hecho su obra 2 veces a través Bueno, pues de yo. streaming Bueno, nunca y creo que pensamos. no le ha ido nada mal. No, nada mal, nunca pensamos hacer teatro en streaming y utilizar la tecnología de la televisión y el lenguaje de la televisión para, a través de ese lenguaje, comunicar una puesta en escena. Es decir, no, o sea, y no te digo todos los cambios y los que vendrán, Eduardo, Gabriel, no sé qué piensen ustedes. no, sí, claro, no, como dice Eduardo, la influenza mal llamada española de 1918 provocó todas estas cuestiones, pero, por ejemplo, la guerra mundial, una situación de emergencia, produjo, como nos recuerda Orson Welles, produjo ni más ni menos que la penicilina. Sí. Es decir, un poder curativo que la humanidad no había Sí, sí, conocido sí. hasta ese momento, ¿no? Bueno, la píldora en su momento también cambió la conducta sexual de millones de personas, Claro. ¿no? Entonces, yo creo que ha traído, pues, cosas buenas, cosas malas. Pero Nunca más es malas que bienvenida buenas. una pandemia, por La supuesto, peor jamás será. tragedia es la crisis educativa que está produciendo Exactamente. alrededor del mundo y sobre Sí. todo en los países como el nuestro, que ya de por sí traían un sistema un tanto fallido. Ahí vamos a tener que, como sociedad, trabajar muchísimo para salvar a tantos niños y jóvenes que han perdido ya más de un año, ¿eh? Y otro Cierto. punto interesante, 10 millones de pobres fueron resultado de la pandemia, Eduardo. 10 millones de pobres. Claro, no hablamos del impacto económico porque es casi evidente, pero como dicen los economistas, la economía mundial se sometió a un shock, a un trauma, a un coma inducido. Nada más digo Pero eso. exactamente. Con esta reflexión nos despedimos. Eduardo, Gabriel, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. No le cambie. Mira, Eduardo. Sigue en sintonía en ADN 40. Muy bien, Gabriel. Gracias. Así hay que ponerse el cubrebocas. Horacio, nunca te he visto con uno. Mira, ahí está.